Adicción en voz. Hacemos que te enganches a la radio. Y mucho más cuando sabés que es de acá. 1, 2, 3, dice. FM Los Carrales. La radio de la zona. See if you can spot this one. Con más voz que nunca. Una, porque quizás no tengo la computadora delante, y otra porque puede ser porque estoy un poco resfriada. Hoy tenemos un programa, Mi pasado me condena, este programa que tiene como objetivo hacer conocer o recordar la obra psicoanalítica, la obra de Sigmund Freud. Y porque esto, digamos, está tan involucrado ya en nuestra vida, está tan naturalizado, como le dicen los sociólogos, que a veces no sabemos que lo que estamos diciendo tiene un derecho de autor, como dicen los de YouTube. Bueno, los derechos de autor no son solo una cuestión, digamos, monetaria, pecuniaria, sino que tienen que ver con, supongo yo, el respeto al trabajo individual de alguien, el aporte de alguien X y a su individuación. De hecho, en la Edad Media no existían, por supuesto, los derechos de autor, las cosas se escribían a mano, era todo otra cosa. Y nombro la Edad Media porque yo supongo que, como a mi criterio el tiempo es circular, uno circula. Seguramente ha habido varias edades medias. Yo no creo en el progreso, no creo en un progreso así en la historia como en una escalerita que uno sube. Y bueno, soy freudiana, los freudianos no creemos en eso. En realidad no tendremos que hablar de creencias, estamos hablando de otra cosa, pero sí tenemos que conocerlas. Entonces me interesa volver a hacer como hacía Freud cuando estudiaba la repetición, volver a repetir determinadas ideas de Freud que hoy en día son parte del saber hasta popular, hasta cotidiano, pero ¿vieron cuando uno habla de alguna cosa que ya forma parte de lo clásico? Y alguien contesta, bueno, pero eso lo dijo fulano, y cuenta la historia, el origen de esto, y es un aporte, nos sorprendemos y nos ayuda a individualizar un autor, nos enriquece, así como nos enriquece el trato con gente, con vecinos, con amigos, con gente que consideramos que es valiosa para nosotros, ¿no? Por eso yo los convido a compartir esta hora con Sigmund Freud y con lo que puedo aportar yo de la obra de él, ¿no? En el caso del día de hoy estamos como raros porque estamos sin internet. Bueno, la internet es algo que va y viene, o sea, ven que la Edad Media muchas veces retorna la Edad Media por varias cosas, ¿no?
O sea, esta característica que trajo la edad moderna fue el individualismo. Pero en otros aspectos, cada edad reedita edades anteriores. El texto o el tema del que voy a hablar hoy es un tema que está siempre en ejemplos, en el comentario popular, y si eso sucede es porque es interesante, ¿no? Y es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que lo toma Freud, como tomó tantas otras, tomó de los clásicos, tomó de los mitos, sobre todo los mitos griegos, ¿no? Él tomó determinados mitos y los desarrolló, así como tragedias, siempre trabajando lo que es la tragedia. También ha tomado textos de otros clásicos, como de Shakespeare, ¿no? Y lo tomó en un sentido ejemplificador, si se quiere, como para poder dar cuenta de lo que él veía en la historia, en la vida cotidiana de su época. Estamos hablando del año 1900, 1890, 1900, y remitirse a un texto griego, a una tragedia como la de Edipo, el Edipo de Sófocles, ¿no? Yo acá me traje un machetito, no sabía nada de que no íbamos a tener internet, pero, como dice Freud, hay saberes de los cuales uno no es consciente. Tienen que ver con que yo soy una persona previsora en algunas cosas. Entonces me traje acá algunas cosas sobre el mito de Edipo, este mito que, como tragedia, dicen que tiene fecha desconocida, pero más o menos es de unos 400 años antes de Cristo. Fijémonos que la vigencia que tiene esta tragedia, todos los días se está hablando del complejo de Edipo, pero por supuesto a través de lo que toma Sigmund Freud de este saber milenario y lo recrea a los fines de poder entender y darle forma a algo que él notaba que se repetía, algo que él notó, inclusive le puso, digamos, la firma, Sigmund Freud, ¿no?, a este saber cuando hizo su propio análisis. Freud hizo su autoanálisis, fue el único que no tenía analista, era como Adán, digamos, no tenía mamá. Entonces él realizó su propio análisis y lo hizo, sí, a través de otra persona, porque en realidad, y por una cuestión así de describir, que es muy difícil poder captar lo que es inconsciente en uno, ¿no? Es muy difícil, salvo que se recurra a lo que recurrió Freud, que era esto de poder primero volcar en palabras, hacer uso de lo que ya hablamos en otras oportunidades, que es el método de la asociación libre, la interpretación de los sueños, pero no de la manera clásica, antigua, que se traducían los sueños de acuerdo a criterios fijos, a distintas cosas, como cuando uno va a jugar a la quiniela, ¿no? Cuando se te caen los dientes tenés que interpretar tal cosa. O sea, no, la hermenéutica de Freud es distinta. Y él lo que utiliza, y que después va a retomar otro psicoanalista muy famoso, que es Jacques Lacan, es este tema de cómo aparece la palabra en la vida humana, ¿no? Cómo aparece y qué pasa, qué efectos tiene esta palabra en los seres humanos. El otro día, no me acuerdo con quién, hablábamos de que con los animales no llegan a tener determinadas actitudes que los seres humanos tenemos,
Y mi respuesta en ese momento fue, bueno, los seres humanos tenemos que hablar. Los animales no hablan, se comunican de otra manera. En realidad creo que los animales se comunican. Hay una ida y vuelta que pasa por otro lugar que no es la palabra. La palabra en realidad impide muchísimas veces la posibilidad de poder entender. Justamente Freud trató, a mi criterio, de buscar la forma de un consenso que tuviese suficiente antigüedad, como la que tiene, por ejemplo, un mito griego, y a partir de eso poder decir, bueno, yo noto en mí mismo, he comprobado que esto es así. La relación entre una madre y su hijo varón, entre un padre y su hija mujer, es lo que él tomó como algo que suele ser una constante en los seres humanos. Y lo llamó, Lacan, por ejemplo, lo llamó a esto como algo del orden de la estructura. Es como que ya el ser humano funciona de esta manera, con este tipo de parámetros de relación, que en realidad podríamos decir que están estrechamente vinculados a algo que es la prohibición del incesto. ¿Qué quiere decir esto de la prohibición del incesto? En los seres humanos hay, digamos, una estructura, una forma de comportarnos socialmente que tiene también miles de años. Esa forma es la condena pública, inclusive penal, de la consanguinidad y de la sexualidad con del hijo con la madre y de la hija con el padre. Inclusive están incluidos en esta prohibición del incesto, en esta forma de no vinculación con alguna persona que culturalmente está considerada prohibida. Por ejemplo, mucho tiempo se consideraba prohibición incestuosa una relación, entre hermanos se considera incestuosa, pero también se consideraba así entre primos y bueno, y más cosas en distintas culturas, y esto lo pueden ustedes corroborar a través de la antropología. En diferentes culturas difiere, varía en qué vínculo excluye el contacto sexual, la relación sexual. Y la palabra importante acá me parece, porque ya que hablamos de palabras, no son cualquiera estas palabras, la palabra importante es la cultura. En su sentido antropológico, en su sentido, en esto de que ¿por qué los hombres tenemos que tener una obediencia a determinadas normas externas? ¿Por qué los animales no necesitan? Los educamos nosotros para que no nos estropeen alguna cosa, no nos rompan, no se coman nuestros zapatos, el perrito, no, en mi caso, que un cachorro no se come los juguetes de Bastian, de mi nieto. Hay cosas que nosotros hacemos para reprimir a los animales, pero los animales lo que se muestran son el gesto, la posición del cuerpo, y con eso ya ellos se entienden. A lo sumo pueden expresar ladridos, que esto seguramente es del orden de la comunicación, como decía yo, ¿no? Porque esto es entendido claramente. En cambio, con las personas pasa otra cosa, y es que cuando uno dice una cosa, le dice algo a alguien, el otro entiende lo que quiere, lo que puede, y lo más probable es que no nos entienda. Y esto es una de las formas más habituales de desencuentro entre los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la regla básica, digamos, entre los seres humanos? Bueno, lo que se llama privado y lo público surge de la prohibición del incesto.
con esto, con mi mamá no te vas a meter, hijo de puta. Bueno, esto lo habrán escuchado muchas veces. ¿De dónde proviene el hijo de puta? Mi mamá es mía, pero es mía en un sentido de esta división que ha hecho Freud, que es muy, muy comprobable. Mi mamá es mía, pero es de mí para algunas cosas, y para otras es solo de mi papá. Y esas otras cosas tienen que ver justamente con lo sexual. En realidad, los varones, la primera relación femenina que tienen es con su madre. Es una relación de orden afectivo y también es, digamos, el primer objeto amoroso y el primer objeto erótico. No porque haya relación sexual genital. A ver, esto es claro. Lo hemos hablado en otras oportunidades. Cuando hablábamos de la sexualidad infantil, hablábamos de que la sexualidad existe desde que, antes del nacer, inclusive, ¿no? Pero por supuesto no pasa por las vías de la procreación, de la relación sexual genital, que va a ser la relación propuesta y aceptada por la sociedad, ¿no? Pero fíjense ustedes que así todo, esta propuesta cambia. Culturalmente, históricamente, va cambiando. Lo que hasta hace 30 años atrás estaba prohibido, hoy en día ya no está tan prohibido. Y eso se observa, por ejemplo, en el permiso a ejercer la homosexualidad, que durante mucho tiempo se consideró prohibido, o se tenía que hacer en secreto, o uno se tenía que aguantar un montón de otra que bullying, cárcel también. Oscar Wilde fue preso por homosexual. Así es que yo digo, ¿no?, que hay un corrimiento a través de lo cultural, de este sentido que le estamos dando a lo cultural, que tiene que ver con lo que está prohibido desde lo social, pero no solo desde lo social, sino desde lugares que demarca la palabra y algo del orden de la cultura humana, que a veces es lo no dicho, a veces es justamente aquello que no decimos. Fíjense que pasamos días enteros, a veces sin hablar de nada importante, de nada que nos pueda afectar la vida, ¿no? Transcurrimos el día a día hablando de, qué sé yo, tengo frío, me duele la cabeza, tengo que hacer tal cosa, tengo que ir a apagar la luz, y nada de esas cosas tienen que ver con lo más profundo nuestro, ¿no? Pocas veces nos ponemos a compartir con un tercero acerca de nuestra historia o de las cosas a las que le tenemos miedo. En mi caso tengo la cercanía a través de mi profesión de esto de escuchar, hablar claramente acerca de qué es un problema de Edipo, qué es esto de que Freud después trata en un texto muy conocido que se llama Tótem y Tabú, la prohibición del incesto, y donde él explica que la prohibición del incesto es algo que ha hecho una división de aguas en el ser humano. Hay algo que siempre está prohibido y siempre tiene que ver con esto de la sexualidad. Esto puede ir modificándose, variando, pero esquemáticamente a lo que llega a Freud es a que hay una estructura que casi siempre es la misma, que es esta lo que él llamó complejo de Edipo. Para Freud esto era un complejo. Esta palabra complejo está totalmente metida en nuestro medio cuando hablamos de alguna cuestión psicológica. Freud habló de la psicología, del psicoanálisis como de psicología profunda, ¿no? Y esta palabra complejo la propone él, complejo de Edipo, como algo justamente evolutivo, algo que tiene que ver con la evolución del niño hacia el hombre, o de la niña hacia la mujer, y como que es algo que va pasando, va marcando y dejando huellas en la vida de cada uno de nosotros.
Así es que acá estaba viendo, más allá de tomo material de Wikipedia, reconozco, gracias Wikipedia, porque reemplaza muchas, tener que recurrir a otras obras, ¿no? Directamente. Una de las cosas que dice acá Wikipedia, explicando qué es esto del Edipo, y en este caso del mito del Edipo, ¿no? Él dice que uno de los temas que se plantean en esta tragedia es el de la fuerza del destino. Los personajes reciben malos presagios y cuando actúan con el fin de evitar su desgracia, no hacen sino cumplir con la profecía. Esto suena como muy extraño, pero parece ser que no se puede escapar de las huellas del destino. Esto lo dice Freud, no estamos hablando de una cuestión del Tao ni de una cuestión oriental. Es vienés y casi siglo XX, pero justamente hay cosas que no tienen edad. Esto que dice esta tragedia es que justamente no se puede evitar, hay ciertas cosas que no se pueden evitar. Otro tema es el tabú en las relaciones familiares, dice Wikipedia acerca de Edipo Rey. Estábamos hablando justamente del tema del tabú y de la prohibición del incesto. Así es que voy a volver a lo que es el texto freudiano. Edipo mata a quien bajo ninguna circunstancia debería matar. Esto, ojo, entre comillas, está hablando de que uno podría matar a otros, Yo, por lo menos, lo leo así. Si a mí me dicen, a este no lo podés matar, están habilitando que a otros sí. Entonces, hay alguien a quien no se debería matar, a quien le diera la vida, y tiene relaciones incestuosas con quien lo engendró, su propia madre. O sea, no puede matar a su padre, porque fue el que le dio su vida, y tampoco puede tener relaciones con su madre, quien lo engendró. Sin embargo, Edipo realiza estas acciones éticamente reprobables, pero con un detalle: él no es consciente de ello. Esto es una de las partes en las que la tragedia griega adquiere su sabiduría mayor. No sabe de lo que es culpable, es la forma en que Freud interpretó el inconsciente freudiano. Y bueno, vamos a pasar a una música para seguir hablando de el Edipo.
See if you can spot this one. Bueno, entonces escuchábamos a la voz, ya que estamos hablando de las palabras, estaba la voz cantando Extraños en la noche. Sí, yo cuando releo con alguna diferencia en tiempo los textos de Freud, me produce lo siguiente: me doy cuenta del paso del tiempo y cómo la prohibición, lo que estaba prohibido en un momento, ya no es considerado como tan prohibido, como les decía antes, pero siempre aparece algo que está prohibido, algo del orden de lo prohibido. Y esto sí me parece que ha sido parte de la historia de la humanidad, ¿no? En este caso, bueno, para redondear esto del complejo de Edipo, el padre del psicoanálisis retomó esta idea para elaborar el concepto, ¿no? Freud argumenta que el primer despertar sexual ocurre durante la niñez y se manifiesta en el deseo sexual hacia el progenitor de sexo opuesto, y la hostilidad, esto es importante, porque es tan importante como el amor, la hostilidad, la agresividad, el odio, son pares antitéticos y por lo tanto están en el mismo nivel. Entonces, la hostilidad contra el progenitor del propio sexo. Esto, como ustedes se darán cuenta, es un esquema, una forma de pensar, una estructura, va a decir Lacan. Freud se vale de esta obra, escrita más de 2000 años antes, ¿sí?, para ilustrar que los deseos incestuosos son una primitiva herencia humana. Los deseos incestuosos, o sea, lo prohibido. Hay un tema de Serrat que se llama Sos lo prohibido. Románticamente Serrat le dice esto a alguien, no sabemos, a lo prohibido. Entonces forma parte de la historia de la humanidad que algo está prohibido y que la vigencia de esta se le debe a la permanencia de lo prohibido en las pulsiones, lo que Freud llamaba pulsiones, o lo que reemplazaba el instinto animal con la palabra pulsión, ¿no? El rechazo del incesto y el parricidio, que llevan a Edipo a agredirse a sí mismo, cuando Edipo finalmente, después de una búsqueda, podría decirte que desaforada, Edipo realmente va más allá, y esto es lo que tiene que ver con su carácter de tragedia, ¿no? Es un héroe, ¿por qué? Porque se anima a preguntarse más allá de lo permitido. El tema es que hubo, donde Edipo era rey, hubo una plaga. Empieza a aparecer las consecuencias de esta plaga, y por supuesto, como en toda sociedad humana, tiene que haber lo que se llamó chivo emisario, o el que tiene la culpa, el que originó todo este desmadre, ¿no? Esta plaga. Ustedes fíjense que entre los dioses griegos, que eran muchos, y no solo machos, eran muchos, había dioses y diosas. Y los dioses griegos lo que planteaban era su característica bastante humana, tenían rasgos humanos. De hecho, los dioses griegos manifestaban su ira, su envidia, su capacidad de discriminar abiertamente a un mortal, ¿no? Esto es parte de la mitología griega. Uno entiende que estos dioses eran representantes más directos del ser humano que lo que fue el monoteísmo que vino a reemplazarlo, ¿no? Ahora, volviendo a esto de lo que pasó con esta plaga, se busca quién es el que generó esto, qué pasó con esto. Y allí es donde aparece algo muy interesante, que también es muy humano y que hoy en día tiene forma de computadora, forma de sistema cibernético, y que son los oráculos, el Oracle, el sistema operativo que rige la vida de nuestros celulares. El Android es una forma
como simplificada de un oráculo cibernético, es a quien se le pregunta. Cuando uno tiene una duda, ¿qué hace? Googlea. Ahí tenemos otro oráculo. En realidad los seres humanos convivimos desde mucho tiempo atrás con oráculos. O sea, preguntándole a alguien externo a nuestra propia conciencia, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo lo tengo que entender? Yo creo que ahí se entiende algo de lo que yo decía, de que es imposible esto de la comunicación. Necesitamos del oráculo, necesitamos de googleo, necesitamos del Android con este tema, para poder decir, ¿esto está bien lo que siento? ¿Es bueno o es malo? ¿Me lo debo callar, lo debo silenciar o lo puedo contar? ¿Le puedo decir esto a otra persona? ¿Lo puedo hacer? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hubo, qué sé yo? ¿Por qué hay una epidemia de rabia? ¿O por qué hay una plaga que está matando a animales o personas? ¿Qué es esto de la plaga? Esto también es una forma de darle estructura a algo que consideramos que nos está haciendo daño. Porque en definitiva, una plaga puede ser una cosa del orden de la metáfora, y estamos hablando de, esto es una plaga, la cuestión económica nos está matando, y estamos hablando de algo que nos molesta y nos hace daño, pero de una forma, digamos, metafórica. Pero también podemos pensar que hay gente que sale a matar a otra gente, y de hecho una guerra puede parecerse mucho a una plaga, o a un enloquecimiento masivo de gente. Entonces, esto que yo decía recién, de que convivimos con oráculos, es algo que lo podemos observar recurriendo a un texto de Sófocles de hace 2000 años, más de 2000 años, donde él explica que esto no se hace, chicos, esto no se hace. Lo que Edipo se animó es a ir más allá, a averiguar qué es lo que él hizo y que estaba prohibido. No agarró y miró para otro lado, sino que avanzó. Fue a buscarlo al oráculo, buscó testigos. Él era alguien que se había escapado de su destino, que era el de matar a su padre y tener relaciones sexuales con su madre. Él descubre esto y escapa. Se va a otro lugar y allí se concreta este destino. Esto es lo que está diciendo nuestro oráculo de hoy, que es nada menos que Wikipedia. Está diciendo, yo le pregunté y me contesta esto. Bueno, lo que pasa es que no se puede evitar el destino. Y esto es lo que dice Freud. El destino es algo incierto, pero en algún lugar está escrito. Esta escritura hay que descubrirla. Bueno, como vemos es bastante complicada la cosa. La fuerza del destino. Edipo, en definitiva, termina cuando se encuentra con que efectivamente había matado a su padre, porque consulta al oráculo y le contesta el oráculo, sí. Pasó esto, el culpable de la plaga es Edipo, porque transgredió, las dos reglas básicas, que son la prohibición del incesto, o sea, el tener relaciones con su madre y el matar a su padre. Edipo no entiende por qué, se busca Yocasta, que es su madre y su esposa, la reina. Sale, por supuesto, a tratar de convencerlo de que esto no era así, porque ella tampoco sabía, pero ella no quería saber. Ahí está la diferencia. Yocasta hace lo que la mayoría de nosotros haría. Así, si yo estoy bien, ¿qué me defiendo? Diré, yo no tengo nada que ver con esta plaga, el tema no es mío, como diría un político hoy en día,
busquen entre ustedes a ver qué pasa, será una cuestión de, qué sé yo, biológica, del efecto invernadero, del ¿cómo se dice? Hoy en día está tan de moda esto de la ecología, ¿no? Están matando el medio ambiente. Bueno, arréglenselas por ese lado. ¿Qué me vienen a plantear a mí estas cuestiones? Y yo simplemente soy un rey. Bueno, Yocasta no estaba un poco en esa, ¿no? Yo no tengo nada que ver. Edipo, tranquilízate, por favor. Vos sos el rey. Vos tenés que... ¿Cómo vas a plantearte esto? Vos no... Y bueno, y Edipo dijo, no, pará. Yo quiero saber. Y cuando supo, ¿qué hizo? Hizo algo que también es muy representativo. Se quitó la vista, se quitó los ojos. Se castigó. Porque parece ser que él había atravesado un límite más, que era el límite del conocimiento, del querer saber sobre su deseo o sobre lo prohibido, lo que es inconsciente. Bueno, Edipo ciego se va en Colona con sus 2 hijas mujeres. Fíjense, ¿no? Hay un dato, Edipo tenía hijas varones y mujeres. Él lo condenan al destierro porque hay algo característico de los griegos. Los griegos no encerraban a la gente en la cárcel. Fíjense que eso es algo que tiene que ver con nuestra cultura. La conducta de cárceles, la conducta que Michel Foucault expuso creo que como pocas personas, ¿no? Esta cuestión de, bueno, a quien hizo algo que consideramos malo, peligroso, se lo encierra. Hoy en día esto ya está empezando a no cerrarle a muchos países inclusive, ¿no? No encerramos tanto a los locos, no encerramos tanto a los que consideramos que son culpables de algo. Creo que en algún momento y en alguna situación todos nos sentimos presos de alguna cosa. Pero no vamos a parar a una cárcel por ahí. Entonces lo que hacían los griegos, que era algo que era muy doloroso, echaban, lo mandaban lo expatriaban, o sea, lo echaban de su lugar de origen. Hacían que la persona que era culpable de lo que hoy sería un delito mayor, perdiese su raíz, su relación con sus coterráneos, con la gente que lo vio nacer, con aquellos con los que convivió. Ese era el castigo. Esto también es muy interesante. Hoy en día estamos todos exiliados de alguna manera de nuestro entorno. De hecho, uno se va a vivir afuera, otro vive en otra provincia. Muy poca gente ha pasado toda su vida en el lugar que nació. Hay como una cosa en que hoy en día no nos dicen nada de castigo. En todo caso, estamos castigados, pero no lo sabemos. Y, de hecho, cuando hay gente que va migrando porque tiene hambre, porque sufre de cuestiones sociales, por ejemplo, lo mencionábamos la vez pasada, ¿no? Esta gente, en realidad, se estaría castigando a sí misma, porque está perdiendo su lugar de origen. Sin embargo, ellos lo que buscan es preservar su vida, y a veces para preservar la propia vida hay que irse. Esto lo han dicho muchos. Tenemos que irnos, hay que irse de acá. O sea que, como verán, esto que toma Freud, que es el complejo de Edipo, es una de las tantas formas de poder encontrarle un poco la vuelta a esto, ¿no? A esta cuestión que hace que, por ejemplo, una mamá a la nena le pida que la ayude y deja que el nene duerma hasta la hora que se le cante, por ejemplo, o que el nene juegue con autitos y la nena, estas cosas que hoy parecen perimidas, ¿no? Pero que tiene que ver con esto que Freud llamaba el complejo de Edipo. Para una mamá, su nene varón es una prolongación muy importante, porque Freud va a decir, viene a suplir en la mujer la falta de pene. Estas son las cosas que Freud observaba, notaba. ¿Por qué esta diferencia de la mamá para con la nena y el nene? ¿Por qué el nene es tan importante? Y porque el nene
El nene es él. Lo que no tengo yo, me lo da él. De alguna manera estoy siendo resarcida a través de un hijo varón. Por eso la herencia en muchos países pasa a través del hijo varón y del mayor, lo que sería el mayorazgo. En cambio, con la hija mujer, la cosa es otra. Si bien también esto está cambiando. Vamos con otro tema musical. Bueno, el tema de Joan Manuel realmente es de una inteligencia que parece escrito para dar datos a esto que estoy hablando de lo que es el Edipo, por ejemplo, ¿no? Y la prohibición del incesto y lo prohibido, es lo prohibido. Si bien el análisis de las fantasías de seducción de sus pacientes le habían brindado a Freud la plataforma para conocer los deseos incestuosos y hostiles del niño hacia sus padres, es a través del autoanálisis que él descubre la universalidad de los mismos, y el 15 de octubre de 1897 le escribe a su amigo Fliess, con el cual realiza su autoanálisis, a través de este amigo y sus cartas. La poderosa influencia de Edipo Rey se vuelve inteligible, algo que se puede ver, digamos, que se puede entender. Entonces, la existencia del Edipo es desde el principio para Freud algo universal. Un esquema filogenético, o sea que va atravesando la especie históricamente,
y que ha de llenarse con la propia experiencia. Esto es algo muy interesante. Es como si hablásemos, a ver, hoy en día se usa tanto esta cosa de lo cognitivo y de la cuestión y de lo neurológico y de los cromosomas y el ADN. Bueno, el ADN está diciendo que dentro de un patrón aparecen una individualidad. Si te hacemos un ADN, vamos a saber que eso representa una diferencia dentro de lo semejante. Quiere decir, el ADN de una persona nunca va a ser como el ADN de un perro o de un chancho, aunque con el chancho nos parecemos más genéticamente. Y eso lo sabemos por los experimentos, ¿no?, que se realizan con chanchos y con... Bueno, volviendo a esto, lo que Freud está diciendo, está queriendo dar cuenta, o lo que yo estoy leyendo, porque arrogarse saber lo que pretendía decir Freud sería demasiado omnipotente. Yo lo que digo es que estoy leyendo en los textos de Freud, que hay algo que siempre es diferente y algo que siempre es igual. Dentro de lo que es el ser humano vamos a encontrar particularidades persona a persona de lo que es el propio Edipo. Cada complejo de Edipo va a ser diferente a otro. El mito griego explota una compulsión de cuya existencia todo el mundo reconoce haber sentido en sí mismo los indicios. Esto es textual de Freud. 3 años más tarde, en el 1900, Freud hace mención explícita a la tragedia de Sófocles y afirma que estos deseos enamoradizos u hostiles hacia los padres ocurren en el alma de casi todos, no todos. Esto también es muy importante, casi todos los niños. En apoyo de esta idea, la antigüedad nos ha legado una saga cuya eficacia total y universal solo se comprende si es también universalmente válida nuestra hipótesis sobre la psicología infantil. Me refiero a la saga de Edipo Rey y el drama de Sófocles que lleva ese título. Esto es textual de Freud del año 1900. Sin embargo, recién en 1910 le otorga a estas inclinaciones amorosas y hostiles el estatus de complejo de Edipo, y describe sus manifestaciones en la modalidad que ha de llamarse positiva. Porque Freud hablaba de un Edipo positivo y de un Edipo negativo. El hijo ya de pequeño empieza a desarrollar una particular ternura por la madre, a quien considera como su bien propio, y al sentir al padre como un rival que le disputa esa posesión exclusiva. Esto es un hecho. Ustedes fíjense, cualquiera que tiene su hijo y de repente el marido pasa a un segundo plano porque apareció un hijo, y también digo hije, porque no es solo el varón, también hay un Edipo negativo que se desarrolla con el del mismo sexo, o sea, de la hija con la madre y del hijo con el padre. Ese es el Edipo completo, digamos, para Freud. Una combinatoria, si queremos llamarlo de alguna manera matemática, de estas dos posibilidades esto sería bien digital, sería un Freud digital, porque está compuesto por un 1-0. Esta composición haría un complejo de Edipo en particular. Quiere decir que hay variedades persona a persona. Por eso el psicoanálisis es una práctica inventada para ser realizada teniendo en cuenta esa particularidad, persona a persona. No hay reglas generales para un analista. Cada persona tiene que hacer el camino que hizo Edipo, de hacer su propio descubrir lo que está prohibido para él y lo que no lo está lo suficiente. Esta es otra cosa que me parece muy interesante destacar. Lo que Freud descubre, a mi entender, es que a falta de instinto, a falta de esta cosa que está genéticamente transmitida en los animales y perdida irremediablemente en los seres humanos, aparece la palabra, y la palabra que genera quilombo,
genera quilombo, hace lío, como dice que hagamos Francisco, el Papa Francisco, hagan lío. O sea, usen palabras o cállenselas, porque no se puede estar fuera del orden de la palabra. No podemos los seres humanos, porque si no, y quedamos, morimos. Estamos instalados en el lenguaje, nos guste o no nos guste. Y ahí tenemos que arreglarnos. Con este no entendernos nunca, porque uno dice una cosa y el otro entiende otra. Y porque cada persona tiene que encontrar su propio destino. La palabra destino no es una palabra freudiana, lo precede y mucho. Entonces, acá hay algo que es muy importante, que está hablando, diciendo Freud, y que es que hay un Edipo que es completo, que es negativo y positivo, y también que esto hay que analizarlo en cada persona. Es más, una misma familia tiene 3 hijos, los 3 hijos van a tener un Edipo distinto, no van a compartir su Edipo. En eso también podemos homologar un poco a la genética, porque los genes hablan de un 99% de posibilidades, pero no hablan de un 100%. Ustedes fíjense. Bueno, ya que está tan de moda esto de la genética, la vamos a usar, pero la vamos a usar para lo que nosotros queremos, bien a lo freudiano. Quiere decir que no podemos usar una regla para medir, esto es una histeria, porque tiene un tanto por ciento de tanto y un tanto por ciento. No, esto no es así. Cuando analizamos a alguien, tenemos que acompañarlo a que descubra su propio destino, o cómo está tratando de evitarlo, y de esa manera lo está encontrando. ¿Qué hizo Edipo? Evitando su destino, un destino prefijado, lo encontró. Esto es lo que Freud va a decir, está instalado en los seres humanos, el encuentro con el otro, ese otro que existe más allá de que nosotros creamos que podemos todo. No, aparece la prohibición, aparece que después de algún tiempo, o ya mismo al nacer, la imagen del padre, o el padre, a quien el chico empieza a considerar un competidor, porque él quiere a su mamá solo para él, o la nena también, porque la nena en algún momento no sabe que no tiene pene. Esto es importante también, porque en definitiva, tener o no tener es lo que hace a la esencia, si se quiere, de los seres humanos. ¿Tenemos o no tenemos? Yo tengo, vos no tenés, y siempre esta cosa, este juego de los chicos, ¿no? La nena, ¿y qué pasa? Para reconocer que falta, que no hay pene, para reconocer esto transcurre un tiempo y tiene que dejar a su mamá como objeto sexual, que es el primer objeto para la nena también. En eso, mujer y hombre compartimos el mismo destino. El objeto es la madre. Después la mujer, ante la evidencia de que no hay pene, busca otro, se dirige hacia el padre y ahí empieza a competir con su madre. Pero en realidad el Edipo es ahí donde claramente se muestra que es positivo y negativo. Y bueno, otra cosa que es muy importante, que la vemos a través del complejo de Edipo, tiene que ver con la castración. Es un concepto que sí introdujo Freud en relación a... Hoy en día podríamos hablar de cierto límite. Uno escucha seguido esto de, a este chico le faltan límites, hay que ponerle límites, a esta gente le faltan límites. Pero ¿qué decimos cuando decimos esto? Esto lo decimos cuando ya no sabemos de qué hablar, ya no sabemos qué hacer, y entonces creo que iríamos a un oráculo si lo tuviésemos afuera de la computadora o del celular, ¿no? Y andamos digamos sin rumbo, desbrújulados, sin brújula. Entonces, la castración, ¿qué es? Bueno, es esta prohibición de la que hablamos, que para Freud viene de que llega un momento en que alguien, como ser el padre de un nene varón, va a decir, no, pará,
Vos con tu mamá podés hacer un montón de cosas, pero el que puede tener sexo con tu mamá, no se le dice así, por supuesto, pero tu mamá es mi mujer, dice el padre. Tu mamá es mi mujer. Esto es como, por ahí suena fuerte, pero es así. Es tu mamá, no quiere decir es tu mujer. Ahí hay algo del orden de la división entre la madre y la mujer. Muchas veces cuando se habla, qué sé yo, de la mujer en el sentido de que todas somos histéricas, justamente está erróneo eso no está bien explicitado, ¿no? Porque si hay algo que la histeria no representa, es a la mujer. La histeria lo que representa es el desconocimiento de lo que es una mujer. Y la pregunta. Y está lleno de histéricas e histéricos. O sea, yo diría, esto que últimamente me llama mucho la atención, este lenguaje nuevo, lenguaje que dice histériques, porque en realidad es así. La histeria no delimita la sexualidad como que es ella. No es así. De hecho, la sexualidad no pasa porque si es ella o él, pasa por otra cosa. Por eso hablamos de la homosexualidad hace un rato. Y hay tantas variantes, ¿no? Hoy en día diría que esta relación que tenemos virtual, nuestra relación con el entorno es más virtual que real. Pasa más por lo que estamos en contacto, ¿no? Y esa palabra contacto que se usa tanto en relación a las redes no tiene nada de tacto. Sin embargo, fijad, el tacto está en lo táctil, en el tocar el celular, la computadora. Y es interesante esto que estoy pensando ahora que se los estoy diciendo a ustedes, ¿no? El contacto se refiere a que el sentido, lo que tiene en cuenta al decir contacto, es el sentido, mi sentido autoerótico. No estoy hablando de la relación con el otro cuando hago contacto, estoy hablando de la relación que le supongo a un otro. Es una relación supuesta. Lo seguro es que yo toco el celular, toco la computadora y produzco algo, que aparece alguien en el horizonte que me produce algo en el sentido de los afectos. Soy afectado, pero porque toqué algo. ¿Se entiende esto? O sea, el contacto no pasa por el contacto físico, por el tocar. Hoy en día la sexualidad pasa por otros lugares. Hay mucho sexo virtual, hay mucho de cada vez evitar lo que se pueda el riesgo del contacto directo con el otro. Así es que seguramente esto tiene mucho que ver con el corrimiento que estamos observando con respecto a lo que Freud estaba desarrollando o intentando desarrollar hace 100 años atrás, ¿no? Hoy la prohibición pasa por otros lugares. La prohibición, si tiene que pasar por algún lugar, porque eso es así, porque tiene que algo venir a poner un límite al enloquecimiento de alguien que está totalmente solo, hablando solo, y hablando solo consigo mismo, no hablando con uno pensando que le diría al otro esto, sino hablando con uno como si uno fuese otro. Entonces, para no terminar así, es que de alguna manera aparece el otro, pero aparece de una manera virtual. Y lo prohibido va a pasar a través de la virtualidad. De hecho, está algo nuevo que ustedes deben haber visto, practicado muchas veces ya, que es el bloqueo. El bloqueo es algo que practicamos a diario en WhatsApp, en Facebook, en las redes. Quiere decir, con ese no quiero saber más nada. Está prohibido para mí. Yo estoy prohibida para él o para ella o para ellos. Esto es una de las formas de lo que se diría la castración. Yo lo corto a ese o la corto a esa. Lo castro. O yo me castro de mis deseos de ese. ¿Esto qué quiere decir? Que también un padre tiene que de alguna manera ponerle ese tope al hijo. No,
esta es mi mujer, esta es tu mamá, es una cosa, mi mujer es otra. ¿Ven de qué manera estamos hablando de la misma persona pero es diferente? Bueno, eso es el psicoanálisis. Es el ejercicio constante de reinvención de nuestra relación con los otros. Y con esto de la castración, que viene a decirnos, bueno, llega Edipo a darse cuenta de su culpa inconsciente, porque en realidad Edipo no, cuando mata a su padre en una encerrona, en un encuentro en un camino, es así como se lleva a cabo. En un camino, dos hombres se encuentran, eran muchos, eran varios. Queda un testigo vivo de eso, y es el que va a corroborar que Edipo mató a su padre. O sea, el oráculo dice alguna cosa, pero se corrobora a través de un testigo ocular, como se diría en la justicia hoy en día. Allí se corrobora que efectivamente al hombre que mató, porque hubo una riña, como quien dice una riña callejera, era su padre, pero él no lo sabía. ¿Y por qué se siente culpable? ¿Por qué se siente culpable si no sabía que era su padre? Podría haber dicho, bueno, pero yo qué sabía. Bueno, esto hacemos muchas veces, pero hay cosas que están inscritas en el inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que uno sabe más allá de la conciencia. Y la castración viene a tener un rol importante en todo eso. Cuando un chico no tiene padre, porque no hay nadie que le diga, nene, tu mamá es mi mujer, o tu mamá, un hombre o una mujer también, porque es una prohibición, puede haber una pareja homosexual. En definitiva, lo que le está diciendo al hijo es, arréglatela solo en algunas cosas porque vas a tener que salir de casa a buscar algo, acá no lo tenés todo. Y eso es la castración. Bueno, más o menos esto que estuve yo tratando de pergeñar esta noche a través de textos que leí muy poco ahora, pero que los leí antes, y mezclándolos con nuestra realidad actual, que es una realidad tecnológica virtual, me parece que hay mucho más para hablar de esto que tiene que ver con la vinculación entre la tecnología y la antigüedad. Este intento humano por comprender, por afrontar, pero también muchas veces por hacerse el boludo, por negar y mirar para otro lado. Vamos a dejar acá por hoy. Los invito a escucharnos después cuando se suba el audio de esto, que siempre es nuevo, a YouTube, al cual le debemos algunas multas ya. Y vamos a seguir trabajando, vamos a proponer el tema de la negación para la semana que viene. Es un mecanismo que Freud mencionó, ¿no? Así como a veces se avanza, a veces uno como soldado soldado que no va a la guerra sirve para otra batalla o algo así. Hay un refrán que dice esto. Nosotros vamos a guardarnos con la negación para el viernes próximo. En mi pasado me condena. Vamos con un tema en homenaje al querido Silvio Rodríguez, que estuvo por estos pagos y yo no lo pude ir a ver, ni a escuchar.